Ok, perfecto. Pues nuestro estudio de esta semana vamos a tener dos shurs, dos estudios, dos parashot. La parashot 29 que es Saharay Mod y la parashot 30 que es Kedoshin. Eh, en esta semana tenemos una porción doble de estudio de Torah. ¿Ok? La primera porción, Saharay Mod, la encontramos en Vallicrá, en Levíticos, a partir del capítulo 16, verso 1 hasta el 18, verso 30. Prácticamente del 16 al 18 tenemos ese estudio. La palabra Ahareimot está compuesta de dos palabras hebreas. La primera que es Aharei, que significa después. Esta contiene cuatro letras hebreas que son la Aleph, la Yet, la Resh y la Yud. ¿Sí? Cada una tiene un valor numérico que nos da 219 en su gematría natural. La segunda palabra que es Mod, que significa muerte, y se compone de tres letras. Estas tres letras, que son la Men, la Bad y la Tab, nos da un valor gemátrico de 446. Sumando estas dos palabras nos da un total de 665 en su número natural, y en su valor reducido nos da 17,8, que es el valor reducido de las letras que forman el nombre divino, ¿sí? El nombre de Akadosh Baruj Hu. ¿Ok? Entonces, si sumamos los números reducidos, vamos a ver un resultado en la gematría. ¿Qué resultado es el que vemos? 219 más 446 ya nos dimos cuenta que da 665, menos el número reducido es 17,8. Pero si sumamos el 219 a su reducción, nos va a dar 12. Y el 446 en su reducción nos da 14. Si sumamos estos dos números, 12 y 14, nos está dando 26. Y 26, si lo sumamos 6 y 2, nos da 8 como número final. Pero si sumamos esa reducción de 12 y 14, de 12 nos da 3 y de 14 nos va a dar 5. Y sumamos el 3 y el 5 nos da 8. En todo momento vemos que el resultado de tanto que los valores naturales como los reducidos nos va a dar un 8 en su reducción. Entonces vemos que el número final nos da como resultado el número 8. Y recordemos que este número en el judaísmo es un número que representa lo sobrenatural. ¿Ok? Pero el número 3 es el mismo valor reducido de la palabra Hayil, que es valor. El número 5 comparte el valor reducido de la palabra Lev, que es corazón. Y el número 8 es el valor, ¿sí? Reducido de Top, que es bueno. Entonces vemos que hay valor, hay un corazón y hay bueno, hay bondad. ¿Ok? Nuestro Shur habla de la porción de esta semana que se traduce como después de la muerte. Nuestro subtítulo es ¿estás preparado para dormir eternamente? ¿Sí? Entonces, podemos interpretar que la gematría nos quiere decir que después de la muerte, el valor de nuestro corazón es lo bueno ante Hashem. Como está en nuestro corazón, es como vamos a presentarnos ante el Eterno. Cada uno de nosotros sabe qué es lo que hay en nuestro corazón, si hay algo bueno o hay algo malo. Si hay algo bueno, vamos a tener buen decreto para estar en la presencia de Akadosh Baruj Hu. Pero si hay algo malo, no vamos a tener un buen decreto para poder estar en la presencia de Akadosh Baruj Hu. En este estudio podemos ver los temas como el ritual de Yom Kippur, las leyes de pureza, la santidad, la prohibición de relaciones ilícitas también lo maneja, el servicio del incienso, el ingerir sangre, el cubrir la sangre, así como la santidad de la tierra y del pueblo de Israel, entre más temas a la luz de la Torah. Ok, a Jaremot, ¿estamos realmente preparados para dormir eternamente? ¿Cuántos sabemos realmente cuánto tiempo de vida tenemos? Quizá tenemos unos años, unos meses, unas semanas, unos días, unas horas, un instante. No sabemos realmente, ¿sí? Cuánto tiempo tenemos nosotros más por vivir en este mundo. Solamente Akadosh Baruj Hu tiene ese conocimiento. Pero ¿realmente estamos preparados para que llegue ese momento?
La Mishnah, el Pirkei Avot, nos dice que la muerte es parte natural de la vida y que es importante vivir de una manera virtuosa y ética para prepararse para el juicio divino. ¿Sí? Entonces, ¿estamos preparados para ese juicio divino? Ser virtuoso, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere el ser virtuoso? Es poseer y practicar acciones morales positivas, como la honestidad, la compasión, la justicia, eh, la templanza, el amor, todos aquellos actos que la Torah nos hace mención que debemos realizar para con nuestros prójimos. Cuando una persona es virtuosa, cuando una persona se encuentra con esa virtud, es porque se esfuerza por desarrollarlos y practicar estas cualidades en su vida. Y no nada más hoy, sino todos los días, mañana, pasado y constantemente. Ahora, ser ético se refiere a actuar de acuerdo con los principios y normas morales que guían el comportamiento humano. Una persona ética es aquella que se esfuerza por actuar de una manera responsable y respetuosa con los que nos rodean. Entonces, si nos estamos dando cuenta que tiene que ser de una manera que tenemos que caminar correctamente, hagámoslo. Estas dos áreas de la vida son de suma importancia, de mucha importancia, para poder vivir una vida conforme a la voluntad de Hashem. La responsabilidad es personal y cada uno de nosotros somos responsables si actuamos en nuestro caminar y en las cosas de Hashem de la manera correcta o de la manera incorrecta. No podemos culpar a nadie por nuestros propios errores. ¿Ok? Ya dejemos de culpar a los demás que porque me hicieron, que porque él me hace, que por aquello, o sea, no podemos culpar a nadie, ¿sí? Nosotros somos responsables de nuestros propios errores. Nosotros somos responsables de seguir caminando correctamente o de desviarnos a la izquierda o desviarnos a la derecha, ¿sí? Cada quien es responsable de hacer lo que quiere. Ahora, muchos conocen el texto Filipenses 1:21, donde el rabino Shaulo nos hace mención que para él vivir es Mashiach y el morir es ganancia. Pero ¿qué nos quiere decir realmente con esto? Porque muchos podrán decir que pertenecen al cuerpo de Mashiach y que no les importa morir. Pero ¿realmente están seguros? ¿Realmente están hablando con esa seguridad, con el corazón, con esa fe de que cuando llegue la muerte no importa? ¿Sí? O están hablando por emociones, ¿sí? Porque lo que habla serían las emociones sin darse cuenta que hasta el final se tiene que permanecer, ¿sí? En esa lucha constante con el Yetzer Hara. Anteriormente yo era una persona que muchas veces puse mi vida en peligro por el trabajo que yo tenía. Demasiadas. Gracias al Eterno que estoy dando este shur con ustedes. Porque Él ha permitido que no me pasara absolutamente nada. Pero yo tenía miedo a la muerte. Yo, a pesar de que me arriesgaba mi vida, tenía miedo a morir. Yo creo que todos tenemos ese temor. La mayoría de los seres humanos tiene un temor a la muerte, porque realmente no saben cuál será su destino. Sí, o sea, pues me voy a morir y pues ¿a dónde voy? Pero sabes que para estar preparado para dormir eternamente se necesita santidad. Se necesita ser kadoshim, santos. Es por eso que en este shur nuevamente tenemos dos parashot, Aharei Mot y Kedoshim, después de la muerte, y sean santos. Es fuerte, pero la verdad, hoy en día la mayoría de la gente es espectadora en los lugares donde se congrega. Porque solo van a sentarse, van a escuchar, van a decirse amén, aleluya. Termina la prédica, shur, el estudio, se levantan, saludan, se retiran y continúan haciendo lo mismo. Las mismas transgresiones que minutos antes el moré, el rabino, el predicador dijo que eran cosas negativas en la vida y que Hashem no las permitía.
Es ahí donde te das cuenta que solo son espectadores. No quieren esforzarse por dar lo mejor de ellos, ni practicar ni hacer lo correcto. ¿Nosotros qué somos? ¿Somos espectadores? ¿O realmente queremos caminar en la voluntad de Hashem? Somos esos temerosos del Eterno. Eso es lo que le pasó a los hijos de Aarón. Ellos no se esforzaron lo suficiente para poder ser esos grandes sacerdotes del pueblo de Israel. Nuestro shur pasado hablamos de la shonjara, el hablar mal de los demás. Y se nos ha enseñado que en Nadab y Abiú se expresaban mal de Moshe y de su padre Aarón. Un Midrash nos dice que ellos caminaban detrás de ellos. Sí, caminaban detrás de Moshe y Aarón, al tiempo que ellos decían, ¿cuándo estos ancianos van a partir a los cielos? Porque ya queremos nosotros tener, ser responsables del pueblo de Israel. Queremos ser los sacerdotes. Estos ya están viejos, estos ya no pueden. Nosotros tenemos la juventud, tenemos la fortaleza para ser esos sacerdotes. Esto causó que en el cielo se diera una sentencia de careta, de muerte, por codiciar un lugar que quizá en ese momento aún no les correspondía, ni les pertenecía. ¿Sí? Entonces, el codiciar algo que los demás tienen también es un gran problema. Y más adelante lo vamos a seguir viendo. Ese decreto se cumplió y ellos durmieron eternamente. Siendo jóvenes, sin tener una esposa, sin tener hijos, sin dejar descendencia, a la cual tendrían que dejar el lugar de ser sacerdote. Todo por no hacer las cosas correctas y de la manera que Hashem había ordenado. Pero nos preguntamos, ¿verdad? Nos preguntamos por qué. ¿Por qué Hashem es así? ¿Por qué Hashem permite que alguien pierda la vida de esta manera? ¿Sí? Cuando se cumple el decreto es porque se hizo algo incorrecto mientras el decreto sea malo. Si es un decreto bueno es porque se hizo algo correcto. Entonces, hoy por hoy tenemos que saber que nuestras acciones nos van a causar o vida eterna o muerte. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a querer? Romanos 7, 9 al 24 nos dice, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué nos dice Romanos 7, capítulo 7, del verso 9 al 24. ¿Ok? Dice así. Así que en un tiempo yo vivía sin ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió, y yo morí. Y me encontré con que el mandamiento que era para vida, me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechando la ocasión, por medio del mandamiento, me engañó por completo, y por medio de él me mató, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, lo bueno llegó a ser muerte para mí, de ninguna manera. Antes, para que el pecado se mostrara como pecado, me produjo la muerte, por medio de lo bueno, a fin de que a causa del mandamiento el pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo, habiendo sido vendido a la esclavitud del pecado, soy carnal, porque no comprendo lo que hago, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Así que ya no soy yo el que hago eso, sino el pecado que mora en mí. Porque sé que en mí esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer está en mi carne, pero no el hacer lo bueno, pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Esto es lo que hago. Y si lo que quiero eso hago, yo no lo hago, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer lo bueno, hallo la ley de que lo malo está presente en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que combaten contra la ley de mí y contra la ley de mi mente, y me hace prisionero de la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me rescatará de este cuerpo de muerte? Entonces podemos ver que el pecado está en uno.
¿sí? Que el Yetzer Hará está en nuestro cuerpo. Pero ¿qué nos trata de decir el rabino Shaulo? Que somos incapaces de cumplir por nosotros mismos cada una de las ordenanzas de Hashem. Que necesitamos de la ayuda divina y de que la presencia del Ruach HaKodesh muere realmente en nosotros. Porque en nuestras propias fuerzas la carne nos dominará. La carne nos sigue dominando en nuestras propias fuerzas. No podemos sujetar nuestros ojos, no podemos sujetar nuestra boca, no podemos sujetar nuestros oídos, no podemos sujetar nuestras manos, nuestros pies. La Torah nos dice que el santificar el Shabbat es perpetuo, pero el pensamiento de Yetzer Hará nos dice que esto ya quedó abolido, que no tenemos que hacerlo. La Torah nos dice que no comamos animales impuros, pero Yetzer Hará te dice que puedes comer de todo porque todo fue santificado. Todo por no tener una buena enseñanza y no dejar guiarnos correctamente. Nos estamos guiando por lo terrenal y no por lo celestial. Tenemos que aprender mucho todavía. Nos hace falta demasiado. Nadab y Abiú fueron víctimas de sus propios errores, de querer presentarse delante del Eterno con un sinfín de patrones de conductas no gratos para Hashem, principalmente la codicia, de un lugar que ellos no le correspondía aún, y todo esto fue para demostrar al pueblo que ni aún los elegidos para el servicio de Hashem, los sacerdotes, estarían exentos de cometer errores y que les causaría la muerte. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Nadie está exento de cometer errores. Nadie está exento de morir espiritualmente, primeramente y posterior físicamente. Entonces, y que no les permitiera todos esos obstáculos. Nadie quería saber, nadie va a querer servir a Hashem cuando hay ese tipo de obstáculos. Imagínense, en aquel entonces sabía que todo el que servía a Hashem y servía incorrectamente iba a morir. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? Servir correctamente, ¿sí? No podemos deshonrar su presencia. Él no necesita de gente inestable, que con sus labios diga que es temeroso de Hashem y hable palabras bonitas, pero con sus acciones diga todo lo contrario, porque él no tendrá compasión por aquellos que no hagan lo correcto. Si nosotros no hacemos lo correcto, Hashem es misericordioso, Él es grande, es inmenso. Quiero que entre este entendimiento y que podamos ver a la luz de la Torah que sí, sus misericordias son nuevas y diarias, pero basta de estarnos engañando. Si nosotros seguimos haciendo lo incorrecto, esas misericordias no van a llegar a nosotros. Esas misericordias son para aquellos que realmente se levantan día con día y se esfuerzan por hacer lo correcto. Es fuerte, pero se tiene que hablar con la verdad. Se tiene que decir realmente dónde están parados cada uno de los que se dicen ser temerosos del Eterno. Si aquellos que todos los sábados o los domingos se reúnen en una congregación para escuchar la palabra de vida y en realidad la atan a ellos, o solo lo hacen por costumbre, ¿sí? No por un verdadero fervor de tener una vida eterna, porque realmente están muertos en vida. Yo veo congregaciones, llámese el lugar que se llame, inmensas, donde miles de gente van a escuchar los domingos 1, 2, 3, 4 servicios, pero salen de ahí y salen muertas. No tienen esa vida, no han bebido de esa agua de vida, ¿sí? Siguen haciendo sus mismos patrones de conducta, los siguen haciendo. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Cada que yo estudio un shiur y escucho y leo la Torah, ¿qué es lo que hago? Trato de hacer mejor. No soy perfecto, ustedes no son perfectos, pero hagamos lo correcto, tratemos de esforzarnos para hacer lo correcto. No seamos como los demás, hagamos la diferencia. Realmente levantemos la cara en alto y digamos, somos hijos de Hashem, somos temerosos de Él y creemos en Yeshua como Mashiach. Y por eso tenemos que reflejarlo a Él. Tenemos que ser aquellas personas que realmente demos vida y no estemos muertos. En el libro de Revelaciones 3:15 al 16 nos cita lo siguiente.
Vamos a leerlo. Revelaciones 3:15 al 16. Nos dice lo siguiente. Conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, y por cuanto eres tibio, no caliente ni frío, estoy por vomitarte de mi boca. Esas palabras son fuertes, ¿sí? La versión griega nos cita, he sabido de ti las obras, que ni frío está siendo ni caliente. Quisiera que frío estaba siendo o caliente, así porque tibio está siendo, y no caliente ni frío estoy para ti. Te vomitaré fuera de la boca de mí. Esto se lo dice a la iglesia de la Odisea, donde también le dice más adelante que creen tener todo, que no tienen necesidad de nada, pero les falta mucho, y les recalca que son miserables, que dan lástima, que están pobres y ciegos y desnudos. ¿Sí? Eso es lo que le dice a la iglesia de la Odisea. Cuando en esta ciudad de la Odisea había prosperidad económica, era muy próspera económicamente. Les dice miserables. Eran los más grandes productores de colirio, contaban con los mejores oftalmólogos para curar los ojos, y los más grandes productores de textil para la elaboración de prendas de vestir, y aún así les llama ciegos y desnudos. ¿Se dan cuenta? O sea, habiendo oftalmólogos tan ciegos y habiendo textiles que hacían ropa, les dice desnudos. ¿Cómo estamos nosotros? Realmente. ¿Cómo caminamos nosotros? Creemos que tenemos todos los dones del Espíritu, creemos que tenemos todo el conocimiento, creemos que tenemos toda la sabiduría en la Torá, en la Halajá, en la Mishnah, en todos los libros que pueda haber del judaísmo, en la oral también, y la escrita, ¿sí? Cuando realmente somos miserables, somos ignorantes, estamos ciegos y quizá a veces estemos desnudos. No debemos de vanagloriarnos, ni de vanagloriar a nadie. Demos honra y gloria al Eterno, porque lo que nosotros tenemos no es porque nosotros nos esforzamos para tenerlo. Quiero decirles algo, no porque tengan un título académico, ¿sí? Baruch Hashem, ¿sí? Doctores, licenciados, ingenieros, Baruch Hashem, pero no porque lo hayas tenido, te costó, sino porque Hashem permitió y puso en ti el esforzarte para poder lograr ese estudio académico que hoy tienes. Hashem puso el sentir en nosotros para buscar primeramente esas cosas, ¿verdad? Pero no nos olvidemos que tenemos que buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás será añadido. Tenemos que hacer lo correcto, dar gracias, porque el Eterno permitió que así fuera. Así que los que realmente nos decimos que pertenecemos al pueblo elegido de Hashem, tenemos que realmente hacer lo correcto. No podemos hacerlo un día sí y otro día no. No podemos decir que la ley quedó abolida y dejas de santificar el Shabbat, pero sí usarla para pedir el maser, o mejor conocido como diezmo. Basta de subirnos a la plataforma y hablar con un léxico quizá muy enriquecido en la Torá, o con un mensaje para exhortar a los demás a hacer lo correcto, cuando el que se sube a la plataforma se viste con sus mejores trajes, o si es mujer con su mejor vestido, y trata de aparentar ser más preparado en la palabra del Eterno, cuando en la realidad es otro, ya que posteriormente hace actos indebidos que son detestables ante el Eterno. Pudiera mencionar un sinfín de acciones no gratas cometidas por diferentes líderes, pero no soy quien para exponerlos, ni mucho menos para juzgarlos. Simplemente que Hashem los bendiga, y que antes de que algún mal decreto llegue a sus vidas, que puedan hacer teshuvá, que puedan arrepentirse de corazón, para poder estar preparados para dormir eternamente. Nuestro shur en la Parashá Kedoshim, que es la siguiente, nos trae una gran revelación a la luz de la Torá, para poder estar preparados para ese dormir eternamente y pasar a la vida eterna. No dejar que nos pase como lo que le ocurrió a los hijos de Aarón,
sino prepararnos para una vida más allá. Este estudio se encuentra Kedoshim en el libro de Vayikra, Levíticos 19:1 al 20:27. La palabra Kedoshim está compuesta por 5 letras hebreas, que cada una tiene su valor gemátrico, y su valor gemátrico nos da 454. En su valor reducido 3 y en su valor menor reducido es 4. Entonces, este comparte las palabras hebreas con Bereshit en el principio, Ahavá, que es amor, Ejad, que es unidad, Ishur, que es aprobación, Ratzón, que es favor, Esh, que es fuego. Por lo que podemos interpretar nuestro estudio de la siguiente manera. En el principio nos encontrábamos en amor y unidad, siendo aprobados y teniendo favor por el fuego de Hashem, para ser santos. Porque si no tienes favor al fuego de Hashem, sabemos que hay un texto que dice que Hashem es fuego consumidor, entonces nos puede consumir. Cuando hayamos favor ante el fuego de Hashem, no nos va a consumir. Ya hemos estudiado que es un fuego muy intenso, que puede derretir todo, pero cuando es un fuego santo, podemos estar dentro de ese fuego y no nos va a pasar nada. Como cuando se dio en el horno de fuego en Babilonia, con aquellos jóvenes sabios que entraron al horno de fuego y no los consumió. Al contrario, salieron ilesos. Pero a Nadab y Abiud no sucedió lo mismo. A ellos sí fueron consumidos. Su alma fue consumida. Su cuerpo no. Su alma fue consumida. Muchos quizá de nosotros, nuestra alma está a punto de ser consumida. O todavía podemos sentir ese fuego de Ruach HaKodesh en nuestro interior. La realidad es que en este Shur nos hace ver realmente el Eterno, ¿sí?, qué espera de su pueblo, o de todo aquel que se considera ser parte de él, ya que en el verso 2 nos está diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles. Se nos enseña que en la traducción en el hebreo nos dice: habla a todo aquel que entienda que son hijos de Israel. No le está diciendo a toda la congregación, sino a todo aquel que entienda que es hijo de Israel. Porque cuando entiendes que eres hijo, tienes un mayor compromiso ante el cielo. No podemos andar diciendo: yo pertenezco al pueblo elegido de Hashem, cuando en realidad no entendemos qué es hacer lo correcto en el corazón. Eso marca la diferencia entre un verdadero hijo y alguien que quiere suplantar ese lugar, ¿sí? Como lo venimos diciendo, el Eterno espera que cumplamos correctamente lo que Él nos ha mandado, y no hacerlo como nosotros queremos, sino como Él nos los ha dicho. Y recalcan las palabras: santos serán porque yo soy santo. Y enseguida una instrucción que se nos enseña que si no podemos sujetarnos a ellas, no lograremos el propósito de la santidad. Pero más adelante nos sigue dando más instrucciones en las cuales tenemos que ser honestos con los demás, amar a nuestro prójimo, no hacer injusticia, ser rectos ser recto con los demás, no derramar sangre de los demás. Entre más instrucciones que son la llave para poder llegar a la santidad. Esa es la llave para poder llegar a la santidad. Esta Parashá Kedoshim. Y para poder llegar a ese nivel del varón perfecto, no necesitamos saber quiénes somos, qué estamos haciendo y haciendo, dónde queremos ir, porque es muy importante saber que en el verso 18 nos cita: no vengarás y no guardarás rencor contra tu prójimo, y más aún, lo amarás como a ti mismo. Ahí está una llave, ahí está una clave para la santidad. Yo creo que hoy en día este es el principal problema que todos aquellos que se dicen ser temerosos de Hashem tienen. Y es el principal motivo de separación en muchas partes del mundo. Todo por no saber lidiar con ese dolor. Porque la realidad es que causa dolor. Y ese dolor dura mucho.
Para muchos quizá dure poco, unas horas, unos días, una semana, unos meses, pero para otros incluso dura años. Existen personas que han sufrido ese dolor, que incluso han muerto con ese dolor. El Salmo 37:8 nos cita: prívate de la furia y evita la ira. No te asemejes al que solamente hace el mal, porque los malignos serán exterminados, mientras que los que esperan en el Eterno, ellos heredarán la tierra. Mateo 11:29 nos dice, en la versión griega: alcen el yugo mío sobre de ustedes y aprendan desde mí, porque apacible estoy siendo y humilde de corazón, y hallarán descanso al alma de ustedes. Yeshua nos enseña a ser humildes y mansos de corazón. No tenemos que ser rencorosos. No tenemos que odiar. El rencor es capaz el rencor hace estragos, ¿sí? Hace un conflicto con los demás. Y no solo eso, sino también espiritualmente. Espiritualmente nos separa de la oración, nos separa de la alabanza de Hashem. Afecta directamente nuestra relación con el Eterno. Y esto no es lo que quiere, porque no puedes hablar de Torah intensamente cuando tienes eso en tu corazón. No puedes ser intercesor cuando tienes eso en tu corazón. No puedes ser un líder de cualquier área ministerial cuando tienes eso en tu corazón. No puedes subirte y alabar al Eterno cuando en tu corazón sigues guardando rencor. Aquel que supuestamente te causó daño, ¿sí? Sigues guardando rencor a todos aquellos que te causaron daño en tu vida, en tu infancia, en tu adolescencia, en tu juventud. Ya basta, no podemos seguir guardando rencor. Absolutamente de nada. Inmediatamente después de que el Eterno nos habla de que no se guarde rencor, nos dice, debemos de amar, ¿sí? Él pone el amor como la solución. O sea, para no tener rencor, debemos tener amor. Si no tenemos amor, va a haber rencor. Pero cuando hay amor, el rencor absolutamente se va. Porque cuando amas tú puedes perdonar. Y cuando perdonas, dejas ir todo rencor. Y así ves muchos, y así también a su vez se van muchos problemas, tanto físicos como espirituales. La mayoría de la causa de nuestras enfermedades físicas es por eso, es lo espiritual. Todo viene de una raíz espiritual. Todo tiene un porqué. Dejemos de esconder ese dolor y lidiemos con él. Démosle solución. Extirpémoslos de raíz. Esa situación de la infancia, de la adolescencia, de la juventud, en el matrimonio, en el trabajo, en la escuela, en el lugar que haya sucedido y con quien haya pasado, no podemos seguir cargándolo. No podemos seguir cargando ese dolor que lo único que te impide es llegar a la santidad. No poder llegar a cumplir verdaderamente la misbot de la Torah. Cuando tenemos esas heridas abiertas, es imposible cumplir lo que el Eterno nos está pidiendo. El Eterno nos está diciendo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque esta es la llave, es el secreto para la santidad. ¿Sabemos realmente qué es la palabra santidad? ¿Qué es ser Kadosh? Kadosh es interpretado como santo, apartado, separado. Pero cuando lo vemos a la luz de la Torah, nos damos cuenta que ser Kadosh, la palabra Kadosh se escribe con la Kof, que es abrir, significa abrir. Después Gladale, que es puerta. Shin es comer. Entonces, hasta aquí podemos ver que es la llave que abre la puerta para poder comer. ¿Pero comer de qué? De las siguientes letras, la Yud y la Men. Pero la pregunta, ¿de qué nos vamos a alimentar? La Yud y de la Men. ¿Comes Yud o comes Men? Yud representa el vino y la Men representa las aguas. Ahora, el vino
significa juicio. Y las aguas significa la Torá, que dan vida, agua de vida. Aquí veremos una gran revelación. Todos conocemos el texto de Juan 2, donde Yeshua convirtió el agua en vino. Esas tinajas que las convirtió en vino. ¿Sí? En el Pasuk 3, donde Miriam, la madre de Yeshua, que ya que va y le dice que ya no hay vino. Y enseguida, en el siguiente Pasuk, Yeshua le dice, mujer, no le dice madre, le dice mujer, ¿qué tienes conmigo? Todavía no es la hora. Vemos que no le dijo madre, le dijo mujer. Y le dice que aún no es el tiempo. Después sabemos que se convirtieron las tinajas de agua en vino. Y fue de lo mejor. Fue el mejor vino que pudieron haber probado. Pero ¿qué nos quiere decir esto a la luz de la Torá? Si ya sabemos que el vino representa el juicio y el agua la Torá, es por eso que Yeshua le dice mujer, ¿estás pidiendo algo que aún no es mi tiempo? ¿Que venga para juzgar? Este tiempo es para darles de beber agua de vida, más no darles de beber de la copa del vino del juicio. Baruch Hashem. Es por eso que le dicen, no es mi tiempo. Y muchos dicen, es que no era el tiempo del maestro todavía, es el primer milagro. No, él ya había hecho muchos milagros. Él ya tenía sus discípulos, porque ahí el texto nos dice que fue con los discípulos. Él ya había hecho grandes maravillas. Sino no era el tiempo de venir a juzgar. Era el tiempo que venía a ser misericordioso y a dar de agua de vida. A darles con su mano esa agua de vida. Ahora, podemos entender que la palabra Kedoshim significa abrir la puerta de tu corazón y dar de beber de tu mano el agua que los demás necesitan. Cuando das de tu mano el agua, no es literalmente que les des de beber a alguien que tiene sed, sino que es la más grande benevolencia que Yeshua nos pudo enseñar en la parábola del buen samaritano. ¿Sí? Es una enseñanza grande la del buen samaritano. Cuando extendió la mano para ayudar a aquella persona que se encontraba caída, lastimada, quizá a punto de morir. Esa es una buena enseñanza. ¿Cuántas veces le has extendido la mano a aquel que te cruzas en el camino y necesita de esa agua que tú puedes darle? De esa agua que llevas en tu mano. Hablo del agua de vida, de la palabra de Hashem. ¿O simplemente pasas de largo y lo ignoras? ¿Y no haces lo que Hashem quiere que hagas? ¿Qué es lo que realmente hacemos? ¿Les compartimos Torah? ¿Hablamos de Torah con los demás? Tenemos la oportunidad de quizá que estemos en el trabajo y vemos un compañero afligido y lo ignoramos. ¿O hablamos con él? Vamos en cualquier lugar, en cualquier mall, encontramos una persona que se encuentre también afligida y que nos importe absolutamente nada, o le damos una palabra de aliento. Le extendemos la mano para levantarlo y ayudarlo. Le damos de beber de esa agua de vida, o ignoramos. ¿Qué es lo que realmente hacemos? La Gemara nos dice en Sukkah 51a, nos cita: ¿quién contempló la alegría de la extracción del agua? No vio la alegría en su vida. Nos explica que tras el corbán de la mañana, el Beit Din seleccionaba dos Kohanim, dos sacerdotes que se encontraban de pie en los portones superiores, y estos dos tocaban el shofar. Los sonidos tenían tequía, terumá y tequía nuevamente. Comentan los sabios que ellos bajaban, descendían las escaleras e iban con todo el pueblo. Llegaban al 10º escalón y nuevamente tocaban el shofar. Continuaban su camino hasta llegar al manantial de Shiloh, donde extraían el agua para la liberación de las ofrendas permanentes de la mañana. Eso es lo que hacían los sacerdotes. Regresaban al templo, ingresaban por el portón que se conoce como la puerta de las aguas y volvían a sonar el shofar. Esto era realizado con mucha alegría,
porque el extraer el agua de ese manantial no era cualquier agua, era un agua cristalina, un agua pura, la cual podía beberse sin problema. De ahí que el profeta Isaías nos dice: con alegría sacaréis agua de las fuentes de la salvación. Cuando nosotros vemos el agua que Yeshua sí le ofreció a la samaritana, ahí nos damos cuenta qué agua de vida es la que debía de tomar. Porque en ese momento, cuando tomamos esa agua de vida de Yeshua, todo juicio, ¿sí?, que nos hacía indignos queda sin efecto. Y podemos alcanzar el nivel que Hashem quiere que alcancemos. Él quiere que logremos la altura del varón perfecto. Se nos enseña que en la festividad de Sukkot, que es una festividad con mucha santidad, con mucha alegría también, cuando estamos dentro del azúcar se tiene que escuchar palabra Kadosh. Y que de la misma forma que se está escuchando esa palabra Kadosh, así como en la cuenta del Omer tenemos que esforzarnos grandemente para poner en acción esos atributos de bondad. Igual en Sukkot contamos con 7 invitados y cada invitado tiene virtudes relacionadas con la Sefirot, con 7 Sefirot, las 7 Sefirot de la vida. También en la cuenta del Omer hay 7 Sefirot. Y esas 7 Sefirot deben de revelar la Kedusha, la santidad en cada uno de nosotros. Por eso todos los días, constantemente, tenemos que hacer un atributo de bondad. Pero cuando se nos dice sean Kadosh, porque yo soy Kadosh, nos dice que el agua, más allá de purificar, da reflejo. Y los sacerdotes, cada que estaban en la pileta de cobre, donde ellos lavaban sus manos antes de entrar al tabernáculo, al lugar santo, ellos podían ver ese reflejo. Esto significaba que era un agua cristalina, un agua limpia. Y si nos damos cuenta, la Torá en todas sus escrituras nos hace saber qué debemos limpiarnos. Constantemente y todos los días debemos estar purificados. Cuando el sacerdote se acercaba y estaba el agua cristalina, ¿de qué fue hecho esa pileta? Fue hecho de cobre, de los espejos de todas las mujeres que no cayeron en la idolatría del becerro de oro, de toda la mujer modesta que guardó su compostura en el caminar por el desierto. Esos espejos reflejaban la pureza de la mujer. Cuando el sacerdote se acercaba, estaba el reflejo del agua y el reflejo del cobre y proyectaba la imagen del sacerdote. Y el sacerdote podía ver su imagen, podía verse, podía estar cara a cara frente a él y decir: ¿cómo te has portado? ¿Por qué hiciste esta transgresión? ¿Por qué alzaste la voz? ¿Por qué peleaste con tu esposo, con tu esposa? ¿Por qué peleaste con tus hijos? ¿Por qué tienes problemas con tu padre, con tu madre? ¿Por qué no le hablas a tu vecino? ¿Por qué no le hablas a tu hermano? ¿Por qué te has peleado con los de la congregación? ¿Qué es lo que pasa? Eso es lo que el sacerdote veía en ese momento. Se veía a él mismo y tenía que reflexionar. Y por eso se lavaba las manos y las levantaba y decía que estaba limpio de manos, con un corazón limpio, sin ira ni contienda. Las escrituras nos dice que la Mishnah nos habla que brotarán los ríos de agua viva, que será liberada el agua de vida cuando Mashiach llegue. Si nosotros estamos en Mashiach y vemos y hemos bebido del agua que Él nos da, debemos representar la santidad. Pero realmente creo que durante muchos años se ha caminado sin santidad. Porque después del Mabul, después del diluvio, después de haber purificado a Shen, la tierra con agua,
La maldad continuó con el hijo de Noah, con Can. Es por eso que Hashem nos dice, sean consagrados para mí y no para el mundo. Porque yo los formé para ser Kadosh. No para ser Rasha, no para ser malvados. Mi esencia es ser Kadosh y por lo tanto ustedes deben ser igual. Si se dicen ser seguidores de Mashiach y han bebido de esa agua de vida, deben ser como el agua cristalina, que se puede reflejar esa pureza en todos nosotros. El caminar en Mashiach es que realmente debemos de beber esa agua que Él nos ha dado a alguien más que la necesite. A Jared Mod y Kedoshim es la clave para llegar a la altura del varón perfecto. Si realmente nos ponemos a ver la profundidad de cada ordenanza que nos da el Eterno, podemos comprender que para lograr esto solo necesitamos obedecer, reverenciar a la madre. Es una primera ordenanza que se nos da. Después al Padre. Realmente, realmente reverenciamos a nuestros padres. Y más adelante viene un secreto porque primero dicen que la madre y después el padre. Pero realmente los reverenciamos. Hay personas que ni siquiera se hablan con sus padres. Hay personas que guardan rencor con los padres. Entonces, ¿realmente hacemos esa voluntad que Hashem quiere que hagamos? No a la idolatría. ¿Qué es lo que estamos idolatrando? ¿Idolatramos un hijo? ¿Idolatramos al esposo? ¿Al padre, a la madre? ¿Al hermano? ¿A un moré, a un rabino? ¿A un objeto? ¿A un cuadro? ¿A X cosa? ¿Qué idolatramos? No hurtar. No mentir. ¿Cuántas veces hemos mentido? No profanar el nombre de Hashem. No oprimir a tu prójimo. ¿Hemos oprimido al prójimo? No robar. ¿Cuántas veces le ha robado al Eterno? No retener el sueldo de un salario, de un trabajador, perdón. No maldecir al que no escucha. Y aquí dice que no maldecir al que no escucha. O sea, ¿por qué lo estás maldiciendo? No te está escuchando. No maldecir al que no escucha el mensaje de la Torah y que no le puede entrar. No poner obstáculo frente al ciego. Aquí no está diciendo literal eso, que no le pongas un obstáculo al ciego, sino que no seas piedra de tropiezo para aquel que no ha entendido todavía la revelación de la Torah. No perviertas la justicia. No das preferencia ni al pobre ni al noble. Tenemos que juzgarlos a todos por igual, con iniquidad. No decir chismes. No odiar a tu hermano en tu corazón. No venganza. No guardar rencor. Todo eso viene en la Parashá Kedoshim. Ahí viene cada uno de estos y viene detallado qué es lo que tenemos que hacer. Esa es la llave de todo esto que he dicho. ¿Cuál realmente es nuestra debilidad? ¿Dónde estamos? Porque no podemos llegar a alzar las manos y decir que estamos limpios de manos sin ira ni contienda en el corazón. Y al final nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que amarlo como a nosotros mismos. Pero si no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a amar a los demás? Entonces, tenemos que ver realmente qué es lo que estamos haciendo. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Qué es lo que queremos cada uno de nosotros? No queremos que nos pase lo que le pasó a Nadab y Abiud. Nosotros queremos dejar una descendencia, un legado que es la palabra del Eterno, que nuestros hijos, si cometimos errores en nuestra vida pasada y sembramos cosas inmorales, cosas injustas, cosas terribles para Hashem en nuestros hijos, que hoy ellos vean la diferencia, que hoy vean realmente dónde estamos parados, no por lo que hablemos, sino por lo que hagamos. El secreto de la Parashá Kedoshim es la Tajará.
que es la pureza que obtenemos cuando logramos eliminar toda la impureza que existe en nosotros. La tajará se relaciona con biná, que es el entendimiento de la Torá. Y según su profundidad, biná le corresponde a la parte femenina, ya que la mujer tiene el poder de tomar la será, la semilla del hombre y transformarla en un ser físico. Todo esto se logra gracias al estudio de la halajá. Cuando comenzamos a vivir en una forma positiva y eliminamos todo lo negativo de nuestra vida. La kedushá, que es la santidad y se relaciona con Jotmá. Y esta es la sabiduría de la Torá, que le pertenece al Abba, al Padre, al lado masculino. Y es algo mucho más interno que se logra a través del estudio de profundidad de la Torá. Que aunque no nos lleva a nada, la verdad no nos lleva a nada práctico, pero cambia a las personas por completo. Y le da la santidad a su vida. Y hay uno más, la Kedushá Elión. Es la santidad, ¿sí? Es una santidad sugerida, es una santidad más profunda, es una santidad de arriba, que se conoce como Keter, como corona. Y eso le corresponde a la inmensa Kedushá, ¿sí? A la inmensa corona, que es la reina de Shabbat. Y eso se logra de la misma forma, estudiando los secretos de la Torah. Y ahí cuando la persona se eleva a un nivel máximo en el Shabbat, que es una puerta para poder entender más. Hoy estamos en un Shabbat donde se abre una puerta para que podamos entender este Shur. Y que nuestra Neshama llegue a esa palabra de la Torah. ¿Estamos entendiendo? Realmente, ¿qué tiene nuestra alma? ¿Qué tiene nuestra Neshama? ¿Está siendo formada por palabra de Torah para ser sagrada, para consagrarnos ante Hashem? ¿O por qué tipo de palabras se está llenando? Entonces podemos ver que ¿qué es lo que representa la madre? Representa el estudio de la halajá. El respeto al padre es esforzar en la Torah. Y por último, cuidar el Shabbat para poder comenzar el estudio a una profundidad de Sod, de los secretos, a una profundidad en la Torah para poder tener vida plena y ser consagrados para Hashem. Eso es lo que tenemos que hacer realmente. Eso es lo que el Eterno está pidiendo en nuestras vidas. Y cada uno tenemos el compromiso con el Eterno. Es personal. No te preocupes por el que está a tu lado. Preocúpate por ti. Porque muchas veces te vas a preocupar por salvar la vida de tu hijo, la vida de tu esposo, de tu esposa, de tu padre, de tu madre, de tu hermano, o quizá de un amigo, y vas a perder la tuya. ¿Estás preparado para dormir eternamente? Hazte esa pregunta. ¿Realmente estamos preparados para dormir eternamente? Tenemos que ser Kadosh para poder dormir eternamente. Kadosh para tener una vida eterna. Kadosh para vivir un milenial, un año milenial con Mashiach. Para ese gran Sukkot. Nos quedan unos días del Omer. Sigamos preparándonos, sigámonos esforzando día con día. Que nuestra Neshama reciba esa pureza, esa agua cristalina, esa agua de vida que Mashiach nos dio. Más no un agua contaminada. Un agua de que nos va a llenar de suciedad. Cuando Yeshua hace mención y que alguien le dice que ¿por qué permite que coman y no se laven las manos? Yeshua dice que lo que entra a la boca no contamina, sino lo que sale de ella. ¿A qué se refiere? A que lo que tú comes, a lo que tú escuchas, a lo que tú lees, a lo que tú percibes, te va a contaminar a ti únicamente.
Va a contaminar tu interior, tu neshama, a ti, a nadie más. Pero lo que sale de ti va a contaminar a todos los demás. Lo que salga de mi boca, si no es puro, si no es kadosh, los va a contaminar a ustedes. Lo que entre a mí me está contaminando a mí. Y lo que salga va a contaminar a todos los que nos rodean. Tengamos cuidado. ¿Qué es lo que entra en nosotros? Para no contaminar a los demás. Baruch Hashem. Que el Eterno bendiga sus vidas y que este Shur ha sido de bendición para ustedes. Que día con día sigamos teniendo una vida más cristalina para poder reflejar verdaderamente nuestra Neshama y podamos tener esa vida eterna. Yebereje Adonai benisbereja. Yare Adonai panabeleja bijuneja. Isa Adonai panabeleja. Asemleja. Shalom. Que el Eterno bendiga sus vidas. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Y que el Eterno vuelva su rostro a ustedes y les dé su paz. Shabbat Shalom.